Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, sí, señor, gracias. Qué bueno. Bien, voy a llamar a lista, por favor, contesta la medida que escuche su nombre. Hoy estamos a 15 del 04. Agudelo, Presente, profe. Aguilar, Presente, profe. Ardila, Presente, profe. Ayala, Vaca, Presente, profe. Barreto, Presente. Corredor, Presente. De Alba, Presente. García, Grisman, Guerrero, Inestrosa, Jiménez Cepeda, Presente, profe. Jiménez Riaño, Jiménez Vera, Presente, profesor. Monroy Castellanos, Mora Tibana, Presente. Mosquera Jaime, Otavalo de la Torre, Presente. Otavalo Maigua, Presente, profe. Parra Quitián, Parra Quitián, ¿no está? Prieto Sánchez, Presente. Rodríguez Velázquez, Presente. Rondón Valderrama, Hola, profe. Buenos días. Saiz Galeano, Presente. Salguero Ayala, Presente. Vidal Sánchez, Presente. Villamizar Santiago,
Presente. Villamizar Peña. Presente. Presente, profe. Bueno, Ayala. ¿Dónde quedó? José Luis Ayala. Hay algunos que no contestaron. Les voy a dar la oportunidad. Ayala Garavito. García Sánchez. Grisman Zambrano. Presente, profe. Guerrero Hernández. Presente. Inestrosa Contreras. Jiménez Riaño. Monroy Castellanos. Montenegro. Presente. Ok. Mosquera Jiménez. Presente. Parra Quitián. Presente. Rondón Valderrama. Y Villalba. Bueno, dos cosas de entrada. El día de ayer vino una madre de familia y no pudo hablar conmigo, pero habló con la secretaria y según me comunicaron, esta madre de familia dijo palabras más, palabras menos, que yo le había dicho a un estudiante de los 11 que tienen que recuperar sociales, que solo podía recuperar un trabajo. No sé cuándo dije eso. Que yo tenga presente, les dije que 11 deben recuperar y que se creó un link para que hagan las entregas de todos los trabajos que deben presentar. No sé de dónde sacó este estudiante que yo dije que solo podía recuperar un trabajo. Entonces, practiquemos la veracidad y no confundamos a los padres de familia, no creemos indisposición entre casa y el colegio. Segundo, a quienes yo llame y no me conteste y tenga que repetir la lista, les he puesto hoy un menos aquí para darles menos calificación porque no han estado atentos al llamado a lista. Eso es parte del proceso de la clase. ¿Listos? ¿Quedó claro el asunto? Sí, señor. En nuestra clase anterior nosotros alcanzamos a trabajar una parte de la presentación de la geografía urbana. Hoy vamos a trabajar la siguiente parte que tenemos y vamos a, si no lo permite el tiempo, vamos a avanzar a la siguiente, que es lo que tiene que ver con planos para la geografía. Entonces, hay lugares en el mundo donde se ha convertido las ciudades antiguas en lugares turísticos, lo cual es una atracción de mucha población que genera en torno al mismo lugar una transformación. Por lo tanto, tenemos entonces dos tipos de ciudades en ese mismo lugar. Tenemos la ciudad antigua,
que tiene toda la parte arqueológica, todo ese recuerdo, y tenemos una nueva ciudad construida alrededor, al lado o cerca de ese lugar. Ya en algunos lugares, como Ciudad de México, es en el centro de la ciudad donde está esa parte. El Cairo en Egipto es el centro de la ciudad donde está, pero hay otros lugares donde están es al lado o cerca de. Entonces, en esta nueva función en que los países como el nuestro se convierten en una pieza clave de la economía, hablando de Colombia, afecta a pequeñas localidades que se ven desbordadas por una masiva afluencia de turistas y modifican de esa manera radical los usos de los suelos previos. Y ahí entonces estamos teniendo una vista de una ciudad amurallada que tiene el mundo entonces así. Colombia tiene una ciudad también que tiene estas características, que es Cartagena, y que en algún momento el sector hotelero se llena todo y no alcanza a atender a todos los turistas que están llegando a Cartagena. Entonces también tenemos ese fenómeno que se nos describe aquí. Aquí tenemos entonces, hablando de estas ciudades antiguas, de estas civilizaciones que se desarrollaron, que son los primeros procesos de urbanización que se conocen en el mundo. Entonces tenemos 6 lugares bien identificados o bien datados en los cuales se hacen descubrimientos, hallazgos. El primer lugar entonces es la región de la luna fértil, que es Mesopotamia, Palestina, Arabia, toda esa zona es la primera parte. La segunda parte entonces es la del antiguo Egipto. La tercera parte es el noroeste de la India. La cuarta parte es la China antigua. La quinta parte entonces es México. Y la sexta parte entonces es el Alto Perú, donde están los pueblos de la cultura inca. Por ejemplo, la semana pasada se hizo un anuncio a nivel del sector 2 de Egipto de que el año pasado se había autorizado a hacer una remoción de algunas cosas y iniciaron, entonces descubrieron un muro de ladrillos y los arqueólogos empezaron a limpiar ese muro y ese muro se convirtió en una casa y esa casa luego en un barrio y ese barrio hasta donde van las excavaciones se ha convertido en una ciudad que dista del tiempo dorado de Egipto. Y entonces la han llamado la ciudad dorada porque tiene todo eso. Y hace también como 2 meses atrás Egipto había presentado 22 nuevas momias que se habían encontrado este año. Así que todos estos procesos que desarrollan los arqueólogos nos muestran entonces que hay grandes cosas que todavía no conocemos, que están allá en el mundo anterior y que tenemos allí. ¿Alguien conoce a Joan García? Sí, señor. García, Joan, así es, de aquí. Llega tarde a la entrada. Bien. Entonces, en este aspecto, vamos a seguir descubriendo porque hay muchas cosas que no conocemos de ese pasado histórico. Por ejemplo, aquí en la imagen aparece lo que era el lago en México de Tenochtitlán, donde estaba la ciudad imperial del Imperio Azteca, que hoy es el centro de Ciudad de México, donde están pues, los restos arqueológicos. Hoy todo este valle, todo este lago, es Ciudad de México, que se construyó sobre todos esos restos arqueológicos. Tenemos también la famosa ciudad prohibida en la India,
Entonces, eran pequeños núcleos en los cuales se mezclaban diversas actividades como la agricultura, el comercio, los servicios religiosos, políticos y administrativos. Pero ya sus edificaciones muestran un avanzado concepto de urbanización. Y aquí tenemos entonces una imagen también de lo que es la antigua Roma, cómo era Roma en los tiempos del imperio. Entonces, una civilización muy urbanizada lo fue la capital romana, con 1 millón de habitantes. Es la ciudad que tenía 1 millón de habitantes ya en ese momento de la historia. Tenía un crecimiento urbano exagerado en comparación a otras, ya que este crecimiento solo se volvió a ver en el siglo XIX. Es decir, desde el siglo I, que es el tiempo de Roma, hasta el siglo XIX pasarían 18 ciudades para que, 18 siglos para que otras ciudades en el mundo alcanzaran 1 millón de habitantes. Y ahí tendríamos entonces a Londres en el siglo XIX alcanzando esa cantidad de habitantes. Pero en el contexto de la colonización de América, también se nos dice que esta ciudad se equiparaba con Roma, que Hernán Cortés cuando vio a esta ciudad, cuando ingresó a Tenochtitlán, entonces dijo, esta es Roma en América. Es tan civilizada, tiene tantos adelantos, tiene tanta urbanización y tiene una gran cantidad de personas localizadas en un mismo lugar, que entonces declaró que era semejante a Roma. Entonces, a lo largo de la historia podemos, de la urbanización, podemos tener entonces esto, las primeras civilizaciones, las ciudades antiguas, que es Grecia, Roma, las ciudades medievales, las ciudades del Renacimiento y las ciudades barrocas. De esa manera entonces tenemos un desarrollo urbanístico en 5 momentos. Entonces, la reconstrucción de Babilonia, que es un proyecto del mundo para reconstruirla, está en proceso y nos daría esto. Esta es una reconstrucción mediante computación para cómo era Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos bíblicos de Daniel. Entonces ahí encontraríamos que Babilonia era así. Y este es el famoso río que atravesaba Babilonia. Vista hoy desde lo alto, esta es Babilonia. Aquí está el río que pasa por cercando Babilonia, del cual dice la Biblia que Babilonia que el río estaba en el centro de Babilonia y que los medos y persas secaron el río, lo desviaron para entonces entrar y tomar Babilonia. Aquí tenemos una vista de las ruinas de la ciudad de Tebas, que es la ciudad capital en un momento del imperio egipcio. Entonces aquí tenemos cómo era. Estos son pues restos arqueológicos, ruinas. Aquí tenemos una vista también de la ciudad de Machu Picchu en Perú, en el Alto Perú. Entonces vemos también sus ruinas. En Uxmal, en México, ruinas de la cultura maya. Ahí vemos sus pirámides, sus construcciones, sus edificios. Esta que es que está en Tenochtitlán, que también esta es de los aztecas. Y aquí tenemos también esta que es de Punapunku, que es Tiwanaco en Bolivia. Alrededor de esto se han excavado en estas zonas nuevos hallazgos que estaban pues tapados por por la sedimentación o por la tierra, la arena, bueno. Y esto ha crecido con el paso de los años las excavaciones. Entonces aquí tenemos en este mapa cómo era, por lo menos en Europa y el norte de África y Asia Menor, los desarrollos que habían en la edad antigua, la edad clásica, en los tiempos de Roma, de Grecia, como eran los movimientos foráneos. Entonces aquí tenemos las ruinas de la Acrópolis de Atenas, la ciudad
famosa, de donde nace la política, donde nace el concepto de ciudadanía, donde nace la filosofía occidental. Bueno, esa es la ciudad de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Entonces ahí tenemos que también son ruinas. Alrededor pues está la ciudad moderna de Atenas. Y aquí hay otra vista de ese mismo, lo que era entonces la ciudad elevada, la Acrópolis, y la ciudad baja, el Ágora, que es donde estaba pues la población civil. Y aquí tenemos entonces otra ciudad de aquella época, que era la ciudad de Olimpia, donde se realizaban los Juegos Olímpicos. Entonces ahí está también ruinas, pero alrededor también se ha construido una ciudad moderna. Aquí tenemos las ruinas de Esparta, la ciudad de Leonidas, el valiente de 300. Entonces, estas son las ruinas de Esparta actualmente. Y aquí ahora vamos a cómo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano creció, si vimos el mapa anterior, era solo por aquí en las costas, y este ya se extendió más hacia lo interior de los territorios, y entonces ahora vemos aquí otros aspectos que están considerados. Entonces Roma difundió un tipo de plano muy clásico para la construcción, una intersección de dos vías, el Cardus y el Ducumanus, que ubicaban el centro multifuncional de la ciudad de Roma en el foro. Este era el centro de la ciudad, y de aquí entonces partían todas las vías que estaban en la ciudad. Esta es una de las actuales vistas que podemos encontrar si nosotros visitáramos Roma. Entonces esto es lo que queda de esa gloriosa ciudad. También ruinas. Este es el famoso Coliseo Romano, donde se realizan varios eventos. Entonces ahí está. Aquí tenemos una vista de la ciudad de Cesarea, la que construyó el Herodes en honor al César en Israel. Ahí está. También hay un foro romano, un teatro, y otras construcciones aledañas allí. Y luego tenemos entonces la siguiente edad, que es Europa, en el desarrollo de las ciudades de los diferentes estados, en la llamada Edad Media, que hacia la Edad Media Alta, entonces Europa empieza a cambiar y a desarrollar estas ciudades. Entonces hablamos de las llamadas ciudades medievales. Entonces tenemos esta ciudad española, Montilla. Vemos que las ciudades medievales no son tan organizadas como las ciudades de hoy en día, pero ya vemos que estaban creciendo. Y aquí tenemos el reino de Navarra. Vemos más o menos ya la cuadrícula. Y vemos que tenían una muralla protectora. Era clásico de aquella época de los castillos y los señores feudales. Entonces, proteger su ciudad con una muralla, para evitar así la invasión de los pueblos enemigos, de los bárbaros y demás. Tenemos la ciudad medieval de Nördlingen en Alemania. Es una ciudad que, como usted puede ver, no tiene calles precisas. Tiene pasos peatonales para caminar entre ellas. La característica es que la iglesia está en el centro de la ciudad. Tenemos la ciudad medieval de Carcassona en Francia, y aquí vemos entonces ya el castillo, y vemos una ciudad con una doble muralla. Es otra característica que empiezan a tener aquellas ciudades de aquel momento histórico. Y ya aquí tenemos esta ciudad que es ya con unos conceptos urbanísticos que empiezan a desarrollarse en la Edad Media Baja. Y entonces tenemos la ciudad de Naarden en los Países Bajos, con canales,
construida en un lago con extensiones de tierra. Esto lo hace hoy Dubái, pero no en un lago, no en un río, sino en el mar. Notan de dónde van tomando ideas algunos países para hacer lo que quieren hacer hoy en infraestructuras, porque en el pasado ya otras ciudades aplicaron estos conceptos y ahí vemos. Entonces estas ciudades... profe, están pensando hacer... No se entendió nada de lo que dijiste. Durante el Renacimiento, entonces, el hombre es el centro de todas las cosas, el comercio, es incipiente y hay un mercantilismo, pero se incentiva el desarrollo de las ciudades, así que se crea un nuevo modelo urbano que va a fortalecer la organización. Aquí empieza un concepto que se llama organización urbanística y entonces eso va a ser muy importante en el desarrollo. Aquí tenemos entonces la famosa Catedral de Florencia, es decir, que esto es una vista de Florencia, una de las primeras ciudades que llevarían el concepto renacentista. Entonces aquí vemos ya edificios para aquella época de la historia que se construyen. Y vemos entonces también que la catedral sigue siendo como el centro de la ciudad. Y aquí entonces nacen los conceptos del orden que decíamos para la construcción de las nuevas ciudades. Entonces las ciudades que se construirían a partir de allí serían pensadas, se harían planos antes de empezar a construir la ciudad y generalmente seguían estos patrones. Así que vamos, eso se llama un plano radiocéntrico. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Entonces tenemos Estrella de Karlovac en Croacia. Aquí vemos que tiene la figura de una estrella como tal. Alrededor de esta, que fue la ciudad original, pues se ha seguido creciendo la ciudad. Aquí tenemos la ciudad renacentista de Neuf-Brissac en Francia. Vemos que tiene una forma hexagonal o pentagonal, pero que tiene unas construcciones a su alrededor en forma de estrella. Entonces tiene unas extensiones, o por decirlo así, unas murallas exteriores en formas de terraza que le dan esa vista agradable desde el aire a la ciudad. Y en el centro, entonces, se crea la plaza según el concepto romano. Y aquí tenemos la ciudad de Palmavonova en Italia. Igualmente vemos la ciudad con una figura pentagonal en el centro, pero vemos unas creaciones artísticas sobre el terreno en derredor de la ciudad, conservando la forma de estrellas. Aquí tenemos la ciudad de Villa Bortesh en Azerbaiyán, que también lleva entonces el concepto de una estrella. Y está construida usando canales que vendrían a ser pues también elementos disuasivos o de protección para caso de invasiones. Tenemos la ciudad de Fort Bergen en Holanda. Aquí vemos mucho más. Los Países Bajos son uno de los que han trabajado más el concepto de usar el agua o de los canales para... ¿Por qué? Porque el nombre de Países Bajos es justamente porque ellos están bajo el nivel del mar. Han tenido que crear muchas defensas para evitar que el mar entre e inunde todas estas tierras. En otras palabras, son los primeros que empezaron con el concepto de quitarle tierra al mar, de crear nuevos espacios sobre el mar. Y tenemos la ciudad del Vaticano, que también es una ciudad del periodo barroco. Entonces, la catedral de San Pedro es una de las construcciones renacentistas del modelo barroco que está allí. Tenemos la Plaza Mayor de Madrid, que también es del mismo periodo. Vemos ahí, está entonces, este es el edificio administrativo y alrededor de él está todo la construcción de los demás edificios de la ciudad. Y tenemos entonces ya aquí otras vistas de estas ciudades.
que tenemos ahí, que son ciudades renacentistas. Y, por supuesto, entonces tenemos una ciudad en Colombia que también lleva ese modelo, que es la ciudad de Bogotá. Aquí tenemos el Capitolio de la República, y aquí está la Catedral Primada, y del otro lado pues están los edificios de la Casa de Nariño, está la Fiscalía, bueno, y está el edificio también de la Alcaldía Mayor. Entonces, eso es en relación con la urbanización. Terminamos en ese concepto y vamos a trabajar ahora los planos. Ay. Pero antes de mostrarles esto, vamos a ir aquí a Classroom. Entonces acá en Classroom, hemos terminado esta, que era la que estamos trabajando, está esta actividad. Está dada para el 22 de hacer la entrega. El profesor no se ve bien. Usted puede entrar allá, yo solo le estoy diciendo acá, usted tiene su... Profe, perdón, se ve borroso. Sí, yo sé que se ve borroso porque justamente Zoom no va a permitir que se vea más claro, pero usted tiene acceso a través de su cuenta para que la vea, ya sabe dónde está. Le estoy diciendo que hay una tarea, es lo que le estoy diciendo. Quiero que sea consciente de que hay ya una tarea asignada en esta clase de geografía urbana y que usted debe cumplir con ese requisito. Ahora vamos a trabajar planos para la geografía urbana y si terminamos, entonces les asignaríamos esta otra. Es lo único que quiero mencionarle, no voy a entrar en detalles de si es o no es. Simplemente es que tenga presente que hay una asignación. Algo que tiene que hacer y debe entregar. Profe, la tarea que es para entregar esta semana es Londres, la Torre de Chad. Entonces, los planos. Entonces, cada ciudad inicia con una construcción diferente o con un modelo diferente. Y dependiendo de ese modelo, pues podemos hablar de 4 grandes estructuras para la planificación de una ciudad, del desarrollo urbanístico. Entonces, la distribución, el plano, así como usted allá en geometría ve el plano y para el plano usa figuras geométricas para ubicar en el plano cosas, entonces aquí esas figuras geométricas también se tienen en cuenta porque estamos hablando de la ubicación de escenarios, de viviendas, de infraestructura, de una alcaldía, de un templo. Bueno, son representadas con este tipo de figuras. Entonces, cuando en sociales se habla de plano, se habla de un mapa básico, esencial, donde está representado una locación, una distribución espacial con unas infraestructuras, con una infraestructura que ponemos allí en el plano. Y de esa manera, entonces, hablamos del plano urbano. La forma concreta que adopta el plano de una ciudad depende del marco, depende del medio natural, de las características culturales, de la
situación socioeconómica, política y cualquier otro factor que pueda influir la planeación de la ciudad. Como vimos en el tema anterior de la urbanización, entonces vimos que a lo largo de la historia se desarrollaron diferentes modelos. Ahora vamos a ver este concepto. Para analizar un plano, ¿qué debemos tener como referente? Entonces necesitamos tener de referente la época de crecimiento de la ciudad. Entonces ahí viene a desarrollarse un tipo de plano urbano. ¿Qué es el plano o qué tipos de plano hay? Yo les dije que podemos hablar de 4 planos técnicos. No son los únicos, porque estos tienen subdivisiones, pero estos son las 4 categorizaciones de planos. Entonces existe un plano ortogonal. Es un plano en cuadrícula, equirrectangular o en damero. Damero es en malla, donde se cruzan unas con otras. Existe también el plano lineal y existe el plano radiocéntrico, las ciudades en estrella que veíamos del Renacimiento, y tenemos el plano irregular. Las ciudades medievales llevaban este tipo de plano. No habían calles definidas o pasajes definidos. Entonces veamos el plano urbano. Es la representación a escala de una población y que muestra la estructura vial, los servicios de asistencia, de transporte que están allí en la ciudad. Entonces, el plano urbano ayuda a que nosotros podamos ubicarnos, podamos desplazarnos dentro de esa ciudad o podamos conocer los domicilios. Ahora que las ciudades son tan grandes, entonces los urbanizadores tienen que planear por dónde va a pasar una determinada nueva vía, por dónde va a pasar el metro, por dónde va a pasar cómo van a ser entonces los puntos de carga de los nuevos automóviles que ahora son eléctricos. Entonces no tenemos dónde cargarlos, pero tenemos muchas vías y ahora están apareciendo muchos usuarios que compran este tipo de automóviles. Entonces hay que pensar en poner puntos de carga a lo largo de la ciudad. Entonces todo eso se tiene que repensar. Si queremos poner una línea de internet, entonces cómo vamos a hacer esa distribución, dónde van a quedar las estaciones, dónde van a quedar las torres de señalización, de emisión de señal. Bueno, todo eso tiene que colocarse sobre un plano. En ese plano ortogonal y en cuadrícula, equirrectangular o damero, entonces hablamos de el plano que se caracteriza porque todas las calles se cortan en el ángulo recto. Es la idea más antigua porque las ciudades clásicas llevaban ya este tipo de plano. Se atribuye a Hipodamos de Mileto, es decir, a un griego se le atribuye el haber creado este tipo de plano, de manera que las ciudades empezarían a construirse de esta manera. Este plano ya se conocía en Babilonia y en Egipto. Ustedes recordarán entonces allí las que vimos de estas ciudades. Ahora vamos a verlas nuevamente. Entonces, de esa manera, entonces podemos ver el parcelamiento y la expansión regular manteniendo una distancia, una regularidad entre cada una de las estructuras que están colocadas allí. Esto tiene unas desventajas para el mundo de hoy, porque el tráfico de los vehículos, la malla visible en los cruces, cuando hablamos entonces de la semaforización de las calles, hay que tener en cuenta esos elementos que están allí, porque las calles o bien van en un sentido o bien van en dos sentidos y eso entonces genera unas congestiones, generan varias dificultades a nivel del centro de las ciudades. Entonces aquí tenemos el famoso plano ortogonal o que está en cuadrícula. Tenemos calles, por decirlo así de una manera,
que son horizontales y otras que serían verticales si lo pusiéramos en ese contexto. Pero la realidad es que están puestas sobre una superficie, es decir, que